Buenos días. La idea de este video es profundizar en la unidad 4, que son la seguridad en las terminales de carga, para poder redondear un poco el tema que vimos y debatimos en el foro y la información que le brindamos. El tema de las unidades, el tema de las operaciones que se dan en las terminales de carga está muy controlado a nivel de seguridad. ¿Por qué? Por varios motivos. Actualmente se dan un montón de actividades que antes no se daban. Esos productos de la globalización, del crecimiento del comercio internacional, de la apertura comercial de los países. Uruguay no mueve la misma cantidad de mercadería que en los años 80, que en los años 90, que en el 2000. No mueve esa misma cantidad ni en las mismas condiciones. Lo que hubo fue un traspaso de, de personas trabajando que antiguamente trabajaban en el puerto, lomeando bolsas, descargando los barcos en bodega, utilizando grúas un poco más manuales, inclusive utilizando animales para cinchar de las piolas para poder sacar la carga, o sea, un trabajo arcaico y artesanal que hacían la gente del puerto en su momento, y a tecnificarse y tener al uso del contenedor, como ya vimos oportunamente el año pasado en Transporte 1, cuando dimos la parte de marítimo, con la creación del contenedor, cómo nace el contenedor, el uso de él a nivel mundial, cómo es exponencial su uso por sus beneficios. Y bueno, entonces para mover esos contenedores se necesitaron máquinas apropiadas y se fue cambiando el uso de máquinas, el uso de personas por máquinas. Entonces, porque rinden más, porque se mueve mejor, porque una persona, porque es imposible mover entre personas un contenedor, o sea, por un montón de aspectos. Básicamente, también se mueven mercaderías peligrosas. Eso está regulado a nivel nacional por un decreto que muchos lo hicieron notar en el curso, en sus participaciones. Si yo mal no recuerdo, es el decreto 184 o 183. A ver, déjenme un segundo, que no lo recuerdo de memoria. Es el decreto 183 del año 94, que es el Reglamento de Operaciones Portuarias y Capitanías del Puerto, que ahí lo que establece es un marco de competencias, qué es lo que se puede hacer, reglamenta todas las operaciones portuarias, el manejo de las mercaderías peligrosas y se refiere a la seguridad en el área portuaria, qué cosas deben cumplir, qué normas se deben cumplir dentro del puerto, por ejemplo. Otro aspecto no menos importante es la ley de responsabilidad laboral que se creó con cierta polémica, podrán decir algunos, con otros no, pero es una realidad que esa ley trajo que disminuyeran considerablemente los accidentes laborales, en donde se responsabiliza penalmente a la parte empresaria o al contratante. Y bueno, eso ha llevado a que las empresas profundicen en aspectos de seguridad y hagan hincapié en temas de seguridad. No se puede andar con auriculares, no se puede estar hablando por teléfono. Entonces hay un montón de aspectos que las empresas exigen a sus empleados con cierto criterio, porque si les pasa algo los responsables son ellos. Entonces se ha profundizado en eso, se ha tomado cartas en el asunto, y entonces las empresas han generado protocolos, las empresas más allá del puerto
que tiene su reglamento, que recién lo nombré, 183/90, el del año 94, las empresas que trabajan dentro del puerto, o sea, por ejemplo, TCP, Montecón, los distintos depósitos portuarios, tienen sus reglamentos internos particulares donde establecen las normas de seguridad, eh, muchas de ellas basadas en sistemas internacionales de seguridad, de calidad en seguridad, en donde lo que hacen es establecer un protocolo de qué cosas o qué normas deben cumplir. Por ejemplo, básico, tienen establecidos lugares donde se puede comer, donde se puede caminar, donde deben circular con determinadas precauciones como casco, como zapatos de seguridad. Eh, Tienen un determinado protocolo para el manejo de sustancias peligrosas. Eh, Infinidad de normas internas que tienen cada una de las empresas, que uno es imposible conocerlas, todas o algunas de ellas, porque son particulares de las empresas y cada una de ellas las aplican cuando alguien entra a trabajar a su empresa. Lo primero que hacen es establecerle, mira, estas son las reglas para trabajar. Hay que establecer o hay que decir que también es importante que la tecnología es una herramienta que ayuda a disminuir los accidentes laborales, por ejemplo, o futuros daños laborales. Porque imagínense en todas esas personas que descargaban esos barcos a fuerza, a lomo, ahora utilizan determinadas grúas, no pueden levantar determinada cantidad de peso. O sea, esas personas que trabajaron en esas condiciones tienen problemas severos de salud, capaz que no en el momento, no visibles en el momento, pero sí daños que tuvieron a futuro. Que hoy, por ejemplo, hay elevadores que mueven pallets con cajas, mucho más ágil, mucho más rápido, no hacen el esfuerzo. Las personas, las cajas que levantan tienen un determinado peso, 25 kilos, más no pueden levantarse. Si tienen más de 25 kilos, tienen que utilizar una herramienta especializada para eso. Bueno, hay un cuidado de las personas y la seguridad laboral no trabaja solamente en el accidente, sino también en la prevención, sobre todo la prevención del accidente, o la prevención de daños a futuro, producto del manejo de mercaderías. Hay puntos críticos que están estudiados dentro de las terminales, que son, vuelvo a reiterar, críticos, que es donde se dan la mayor cantidad de accidentes laborales, que son, por ejemplo, cuando hay iluminación inadecuada. Este es un grave problema que es la meteorología, que influye de forma externa en una terminal, porque los vientos, la lluvia, son aspectos que la terminal no puede controlar. Entonces, ante una determinada situación se decide parar, determinada cantidad de lluvia o determinada cantidad de kilómetros por hora del viento se decide parar porque genera condiciones inadecuadas de trabajo. Porque haya un equipo que esté trabajando de forma insegura, que los vehículos no estén en determinadas condiciones, el estacionamiento inadecuado de los vehículos, por ejemplo, de forma inadecuada y en un lugar inadecuado, la falta de comunicación, la falla de comunicación, son los cambios de turno. Los cambios de turno muchas veces en el apuro de cambiar una persona por otra, se sube una máquina, baja la otra, no le da el informe necesario de que si tiene un problema, de que si no, de que hay que mover esto a un determinado lugar. Eso es una falla de personas. La falta de entrenamiento, desconocimiento de los peligros. O sea, hay personas que no están entrenadas para hacer determinado trabajo o desconocen por ignorancia o porque no fueron capacitados de los peligros que puede tener una determinada de trabajo. La fatiga laboral también puede ser otro aspecto. Bueno, les recomiendo y les pido que se tomen el trabajo de
de profundizar en este tema, ustedes lean las diapositivas, lean los trabajos que han compartido los compañeros, las intervenciones que han hecho en el foro, eh, para nutrirse y poder ampliar sus conocimientos sobre el tema. Si bien es un tema que vamos a tocar y no vamos a profundizar mucho más, porque para esto es necesario tener una idea tener una idea de lo que es los marcos de seguridad dentro de una terminal de cargas. No vamos a profundizar porque cuando uno va a operar dentro de una terminal de cargas, lo primero que hacen es hacer un curso de cómo se maneja cómo se debe manejar una persona ahí adentro. Un aspecto que no quería dejar pasar es que la seguridad, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, ha cambiado muchísimo, sobre todo después del 11 de septiembre. ¿Qué pasó? Después el atentado a las torres se ha trabajado mucho, mucho, mucho en la seguridad de las personas que pueden ingresar a pista, que pueden ingresar a un avión, a mover o a tocar carga o cómo se declaran las cargas, qué tipo de cargas se pueden mover. Nosotros hicimos un intento de poder presenciar una carga con todo el equipo de ustedes, más allá del COVID, dentro del aeropuerto, para presenciar una carga directa en un carguero, y la verdad que es muy, muy, muy difícil por todos los temas de seguridad que nos dejen participar. Sí pudimos lograr en algún momento con otro grupo ir al aeropuerto y ver entrar toda la terminal de cargas y estar cómo la preparan y todo, pero no participar de la carga en sí, porque lleva un montón de registros y un montón ¿cómo es? De aspectos de seguridad y permisos que la verdad era muy difícil de conseguir en ese momento. Vamos a intentarlo, pero no quería dejar pasar ese detalle.